taller en línea de Olimpo 360. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Querés saber cómo hago este bordado francés? Ven, que te cuento cómo lo hago. Con stencil, marcadores, a pulso, calcando o sublimando, lo primero que hago siempre es dibujar sobre la prenda el símbolo o los dibujos que quiero realizar. Esto obviamente va a ser en el lugar seleccionado, el pecho, la espalda, las mangas, sobre los ruedos, en fin, ubicar el dibujo en el lugar que quiero. Puedo repasarlos con lapicera, como lo estoy haciendo acá, con lápiz, crayolas, lápices de colores, con lo que sea necesario según el tipo de tela y los colores sobre los que estoy trabajando. Acá el blanco, cualquier lápiz o color o lapicera le va bien, pero a veces son telas más oscuras y hay que recurrir a otros marcadores. Lo siguiente que voy a usar es un soldador. Puede ser un pirograbador, un soldador de estaño o un soldador de hierro. Coloco una tabla debajo, como ves acá, debajo de la tela, para que me quede más cómodo. No es tan necesario, podés hacerlo en el aire, pero acá en este caso, para este tipo de dibujo, me queda más cómodo. Ahora repaso con el soldador todo el contorno de mi dibujo para que la tela quede sellada, para que no se me desfleque. Igual lo podrías cortar con tijera, ¿verdad? Cortás todo el contorno con la tijera, el tijerín o algún cortador y listo. Pero acá con esto nos aseguramos de que no se nos desfleque, que no se nos deforme de más, ya que estamos trabajando sobre satén. Retiramos el recorte y como ves acá nos quedan apliques. No los tires porque te pueden servir para otra oportunidad, para otro tipo de bordado. También queda sellada, en este caso la hoja, tanto sea el borde del calado que hicimos en la prenda como la pieza que acabamos de retirar que quedó a modo aplique. Nunca se tira nada porque esto puede servir para otro tipo de tarea, otro tipo de decoración. Una recomendación útil que puedo hacerte a esta altura es que tus calados no sean demasiado grandes, que no superen este tamaño que estás viendo acá aproximadamente y que tengan una distancia entre uno y otro para que quede tela entre la flor y las hojas, por ejemplo. Eso es para que no se te desboque, no se te vaya a deformar el bordado después cuando vayas a trabajar en las máquinas. Es solo una recomendación, eso depende de lo que vos quieras hacer. Bien, acá ya tengo mi calado. Estos me los voy a guardar porque me sirven de aplique. No le hice el agujerito en el centro a la flor porque no sé qué vaya a hacer más adelante con ella. Por ahora voy a trabajar con esta parte, con el calado, al que le voy a colocar debajo tul o una organza o una gasa, un material con transparencia. ¿Por qué? Bueno, porque el calado es bastante grandecito, como ves, entonces para que no se me vaya a deformar demasiado, pero después con otros más chicos no va a ser necesario sumarle una tela abajo. ¿Cómo sumo el tul, la gasa u organza debajo? O podría ser una tela en contraste, por ejemplo, acá estoy trabajando con satén blanco, podría ponerle satén negro o rojo, por ejemplo. Pero acá voy a usar transparencia para mostrarte cómo hice aquel bordado en el principio del video. Bueno, ahora ubicamos el tul debajo, ponemos el derecho de la tela hacia arriba y debajo ponemos el tul, la organza u otra tela de contraste y repasamos alrededor de nuestro calado, así como estás viendo acá. Con paciencia
Y mucho cuidado, claro, si esto fuera una pollera o una capa, tenés que maniobrar la prenda completa, porque esto se hace por lo general a modo terminación, con la prenda ya pronta casi. Repaso todo alrededor, teniendo el cuidado de que la tela de abajo que le estoy sumando quede chatita, ni tirante ni floja, chatita, que acompañe el resto de la tela, como que allí no faltara nada, y estoy solo cosiendo alrededor del dibujo. No te estreses, no es una cosa que tenés que ir perfectamente por el borde a una distancia totalmente perfecta durante todo el contorno, no. Hacelo lo más prolijo posible. Lo más importante acá es que la tela de abajo quede chatita. Si acaso te falta un pedacito como a mí acá, que bueno, agarré un pedacito medio angosto de un resto de tul, ¿ves? Le sumas, no pasa nada, le sumas de nuevo y después cuando vayas a hacer el bordado dentro de tu contorno, eso ni se nota, así que podés hacerle un patchwork. Esto se puede hacer perfectamente con una máquina familiar. Si tenés zigzag, tanto mejor. Si no tenés zigzag, no pasa nada. Con tu máquina familiar le repasás 2 veces y listo. Primero afirmás la tela de abajo con costuras de presentación, como se dice. Y después, sí, lo repasás todo alrededor. Pero en este caso, vamos a hacerlo lo más ágil posible y te voy a mostrar cómo se afirma la tela abajo, ¿verdad? Ahora lo di vuelta y del revés estoy recortando el exceso de tul, en este caso, en tu caso la tela que uses. Queda muy lindo con tela, la misma tela en contraste, con un color distinto. Las hojas, por ejemplo, en verde y la flor en rojo, eso se puede hacer, queda precioso. Bueno, ahora voy a utilizar la máquina familiar. ¿Qué hago? La pongo en zigzag. El zigzag no tiene que ser ni muy ancho ni muy fino. Es preferible que sea una puntada intermedia y que sea lo suficientemente junta como para que afirme bien el borde. Con este zigzag lo que hago es darle más consistencia al calado. Con paciencia le paso todo alrededor. ¿Ves que cuando vos le sacás el prensatela a tu máquina familiar, le bajás el pie, la barra del prensatela como que estuviera puesto y fueras a coser normal, ¿verdad? No te olvides nunca de eso si no coses en el aire. ¿Ves? Acá no tengo el prensatela, entonces me puedo mover libremente, ¿ves? Hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, como quiero. Claro, acá también es cierto que tengo un poquito floja la puntada, pero no la quise ajustar, ¿sabes? Porque este tipo de bordados ya no lo hago con la máquina zigzag o con la familiar, sino que la hago con una máquina ya más especializada para este tipo de tarea. Pero, y con la zigzag, con la máquina familiar ahora lo que hago es unir, empalmar los elásticos, sobre todo cuando son pretinas muy anchas. Entonces ya la tengo acomodada la puntada y me dio pereza, la verdad. Pero vos acomodalo bien. Mira, estas son las 2 regulaciones que tenés que acomodar. La distancia entre puntada y la distancia del zigzag. Ves que acá me cose un poquito flojo, pero vas a dar cuenta que está cosiendo perfecta la máquina. De hecho, vos deberías hacer una prueba en el tul solamente para estar segura de que te cose bien. Acá le pongo un zigzag más finito para hacer las líneas de las hojas, ¿ves? Estoy cosiendo sobre el tul. Ahora voy a dibujar dentro del tul la flor. De esta manera, siempre va a depender del dibujo que vos estés haciendo. Por ejemplo, si estás haciendo una paloma y la transparencia está en la parte del cuerpo y las alas, acá te convendría estar dibujando la línea de las alas. En lo particular me gusta tocar muy poco los bordes con este tipo de costura para que quede más loca, para que quede más llamativa, porque el bordado está suelto, como quien dice, en el medio. Cuando es visto desde lejos esto queda muy bonito,
porque no se la ve llegar a los bordes de la flor la costura. Así que vamos a repasar un poquito lo que hicimos. Pasamos todo alrededor con zigzag el borde de las hojas y la flor, y después que afirmamos bien los bordes, entonces dibujamos dentro. Me volvió un poco loca la máquina porque a lo que estaba tan flojo el hilo arriba, entonces se me complicó un poquito para lo que es hacer el zigzag. En el aire, como quien dice, ¿viste? Viste que acá me llegó a romper un poquito el tul y no pasa nada. Está bueno que pasen estas cosas para que se adquirir experiencia. Le pones otro pedacito de tul y ya está. Y volvés a coser encima. Las regulaciones y las tensiones de las máquinas siempre son particulares de cada una, ¿verdad? Acá ahora voy a hacerle los dibujos que van acompañando al bordado francés con transparencia y calado. ¿Ves? Estoy haciendo como una guía de enredadera con una decoración. No se llega a ver muy bien porque claro, el dibujo lo estoy haciendo con blanco, pero se ve el sombreadito. Bueno, acá vas a ver cómo lo hago con Cornelli, una máquina especialmente pensada para hacer este tipo de decoración. Acá me vas a ver bordar sobre la transparencia y sobre el resto del ruedo, que no lleva transparencia, pero el hilo es blanco para mantener la armonía de la prenda, y plateado. Tiene un plateadito que le da unos destellos muy bonitos. Esto que estoy haciendo con esta máquina que es especializada para bordado libre, vos lo podés hacer perfectamente con la máquina familiar. Si es una familiar multipunto, tanto mejor, porque le podés poner los discos, cambiarle el diseño de las puntadas y haces una cantidad una maravilla de bordados. Con un poco de creatividad y llevando la máquina, lo podés lograr. Lo que tenés que hacer para que puedas bordar hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, como hace esta máquina, es quitarle el prensatel a la máquina. También lo podés hacer con una familiar, podés poner tu tela a bordar o tu prenda a bordar en un bastidor, si es que lo tuvieras, te queda más práctico para moverte mejor. Y si no, lo podés hacer así como lo hago, totalmente libre, sin ningún tipo de limitaciones. ¿Ves qué bonito que queda el bordado en la flor? Por ejemplo, en este caso en la flor, que no llega a tocar los bordes. Le da como un aspecto mucho más francés. Vamos a decirlo, hay que llamar las cosas por su nombre. Bueno, hoy lo hago en este tipo de máquina de bordado libre, pero supe hacerlo durante más de una década con las máquinas familiares, así que si yo puedo, vos podés, como siempre digo, y acá estás viendo bordando solo con hilo. Esto se puede hacer con lana y con cinta también. En otro video lo vamos a chequear eso. Y bueno, espero que te haya gustado y que lo pruebes y disfrutes de esta magia. Aprendemos juntos.